Bien, abrimos sesión con la pregunta que alguien me hizo, no me fijé bien quién fue, sobre el 18 de marzo. Fui yo, doctor, preguntándole la gran ignorancia del malo y su grupo de chairos para celebrar, o más bien celebrarlo a él el día de mañana. Pues sí, pero fíjate que no es ignorancia. Es una palabra más grave que perversidad. Es iniquidad. Iniquidad. La palabra iniquidad viene de iniquo, que significa el colmo superlativo de la maldad, de un desalmado, que eso es él y casi todos los que están con él. Puede ser que haya uno que otro ingenuo, uno que otro inocente, aunque lo dudo mucho. Pero lo que es él, de tonto no tiene un pelo. Eso sí es superlativamente ignorante. Y es evidente para cualquier observador que el señor pues tiene serios problemas del lenguaje. Pero es de una astucia satánica y de una perversidad que envidiaría el mismo Lucifer. Aclarado esto, debo decir que no es él el único que ha cometido un fraude histórico, sino desde Cárdenas. Claro. Cárdenas no expropió el petróleo para México. Eso es un mito histórico terrorífico. Y vale la pena, ya que estamos a unas cuantas horas de que entre la nefasta fecha del 18 de marzo, aclarar un poco sobre este asunto. Aunque no lo tenía preparado para hoy, tengo preparado un tema de introducción al personaje más celebrado durante marzo, que es el Beno Juárez. Pero bueno, aprovecho para contestar tu pregunta, porque es muy oportuna realmente, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Cárdenas? Simplemente hizo acuerdos de alto nivel cupular para transferir el manejo del petróleo mexicano de la anglósfera nórdica, me refiero a Inglaterra, a la anglósfera occidental, me refiero a Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la inmensa mayoría del crudo que extrae México es refinado en Estados Unidos, es convertido en gasolinas en Estados Unidos, y en vez de que la gasolina esté a 6 pesos o a 10 pesos máximo, está al doble porque ellos nos las venden. En pocas palabras, el Cárdenas les hizo creer a todos los mexicanos. Mi mamá me contaba cómo muchas viejitas tontas fueron a empeñar sus alhajas, literalmente, o grandes potentados ricos de la época, le dieron a Cárdenas, entre todos los mexicanos que participaron en eso, que fueron millones, se tragaron el cuento de la expropiación. Y ese dinero fue utilizado para indemnizar a los ingleses. Pero no hizo a Pemex mexicano. Eso de Pemex es una gigantesca mentira desde el nombre. Pemex es gringo. El petróleo mexicano a quien más beneficia es a la Unión Americana, sobre todo en los procesos de refinación y de convertir el petróleo pesado, sobre todo en gasolinas, que acá se nos venden a precio de oro. Si México realmente
refinara su petróleo y lo convirtiera en gasolina, ¿alguien tiene idea de a cómo estaría el litro de gasolina? Pues como en Venezuela, más o menos, al equivalente de 5 pesos por litro. La primera vez que yo fui a Venezuela, y cargué el auto rentado en una gasolinera, le pregunté al dependiente que si no se había equivocado al cobrarme, porque me estaba cobrando una cantidad 5 veces menor que la que yo hubiera pagado en México por la misma cantidad de litros. Me dijo, no, vea usted, esa es la tarifa. Literal. Los países que refinan su propio crudo para convertirlo en gasolina y en otros productos derivados, pues tienen gasolinas automotrices muy baratas. Y México tiene una gasolina muy cara. De hecho, la gasolina en México es más cara que en los Estados Unidos. Allá fluctúan mucho los precios de costa a costa y de un lugar a otro, porque pues obviamente un país que tiene 5,000 kilómetros de ancho, pues no puede tener precios parejos. Pero aún así hay lugares en donde verdaderamente es barata. No en Los Ángeles, por supuesto, pero por ejemplo sí en Phoenix, que conozco muy bien. Pero el hecho es que nuestra gasolina debería compararse con la venezolana, porque Venezuela sí refina su petróleo. Cuando menos eso han hecho bien los venezolanos, a pesar de los regímenes dictatoriales, bestiales, asesinos, encabezados por Maduro y Chávez y Maduro. Cuando menos en el manejo de su principal riqueza, pues digamos que no la han hecho tan mal. ¿Por qué esa mentira? Bueno, pues es parte del narcosistema que se fundó en 1928 con el Pacto de los Generales. Es pacto, recuerden el pacto de mantener al pueblo sumido en la ignorancia. Y obviamente no me refiero, cuando hablo de ese pacto, no me refiero únicamente a la ignorancia escolar, a la patética ignorancia que hace que muchos profesionales que usan el Facebook escriban sin H, sin acentos, sin comas, sin sintaxis, aunque tengan títulos profesionales. Ya no digamos qué esperar de la chairiza, ¿no? Esta ignorancia implica entonces una ignorancia de los hechos más importantes de nuestra historia. Y eso es un hecho que no es un hecho fabricado, es un hecho lleno de mentiras. Así que queda aclarado que simplemente lo que hizo Cárdenas fue cambiar de amo. No cambió de correa ni dejó la correa, cambió de amo. Sobre este punto, Ricardo, ¿alguna pregunta, comentario o aportación? No, más bien, acabando su comentario, me da unos 5 minutitos porque hay algunos puntos que comentar. Pero acabando. No, de una vez, porque voy a tocar otro tema. Ok. Primero, Pemex siempre fue una empresa quebrada. Nunca llegó a tener la eficiencia de otros países. Lo que pasa es que el petróleo estaba ahora sí que estaba tan caro que por eso es que daba ganancias. Segundo, el Pemex se convirtió nada más en una empresa de pura explotación de petróleo y de venta de petróleo, pero para la ganancia de los políticos, no ganancia de México. A México siempre le dieron cacahuates. Bien. Bien dicho. Tercero, el gran problema de Pemex es que también lo utilizaron como forma de control político. En pocas palabras, todo el sindicato siempre fue excesivamente cuidado. No es que esté mal que se cuide a los trabajadores, no,
pero cuando se llega a un exceso de cuidado, la empresa automáticamente sufre. Y ese es el gran problema que le pasó a Pemex. En Pemex nada más ganaban dos personas, los políticos y los sindicalistas. Punto final. Entonces, hubiera sido imposible para México. De hecho, todas las refinerías que tuvo México a lo largo de su historia siempre tuvieron pérdidas. Por eso es que México tenía que vender la gasolina muy cara, porque las refinerías de Pemex siempre fueron altamente ineficientes. Altamente ineficientes. Último, con la nacionalización del petróleo, se dio en la torre una gran cantidad de empresas mexicanas que había. Los ingleses eran fuertes y tenían como el 50 o 60% entre Eran 50 y socios 60% mayoritarios. de Eran todo. mayoritarios, sí. Pero no, era el mayor, eran los que estaban más grandes, pero hay que recordar que ya había empresas mexicanas que estaban creciendo, que poco a poco, ¿por qué? Porque al final del cuentas el ingeniero mexicano sí es mayor, y estaban creciendo. Para el momento de la nacionalización, más o menos como el 30 o 35% de la producción ya era completamente nacional, de empresas nacionales. El detalle es que había pasado de ser un 5% a un 35% en menos de 20 años. Si Cárdenas no hubiera expropiado, lo más probable es que las empresas mexicanas, o mayoritariamente mexicanas, hubieran controlado fácilmente el 50, 55, 60% quizá de la producción en México. En pocas palabras, lo peor que hizo Cárdenas fue frenar la creación de empresas Bueno, nacionales. más bien el desarrollo, porque ya había, ¿no? Bueno, desarrollo, sí, tiene toda la razón. El desarrollo. Y lo último, uno de los detalles por los cuales le permitieron los Estados Unidos a Cárdenas expropiar fue a cambio de una pequeña cláusula que les prohibía tener química avanzada. Nada más tenemos química básica en México. Todo lo que ha sido el desarrollo de plásticos, lo prohibieron en México. Y que empresa, yo me consta, porque yo hablé con un químico, que él quiso poner una empresa de desarrollo de petroquímica avanzada y le llegó el gobierno a cerrarle, pero con el ejército. Y él, Sí. él se tuvo que esconder, incluso le quitaron pasaporte, etcétera, etcétera. Me dice, no me dejaron desarrollarlo, no me dejaron desarrollarlo. Y tiene todas las, me mostró documentos, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente eso fue cuestión del gobierno, eso fue una de las más altas traiciones de un infame como fue Lázaro Cárdenas. De Entonces, hecho, les voy a recomendar un libro. Ojalá se animen a comprarlo lectores mexicanos tan flojitos para leer, que se llama, un libro escrito por mi padre, que se llama Lázaro Cárdenas, y fíjese el subtítulo, Presidente Comunista. Literalmente. Es un libro de 2 tomos, cada uno de 400 páginas, que todo buen mexicano debería conocer para conocer la historia de cómo México, todavía después de Juárez, todavía después de la Revolución, todavía hace menos de 100 años, hubiera podido llegar a ser una potencia mundial, pero este personaje siniestro, Lázaro Cárdenas, uno de los favoritos del Pejelopostli, pues es justamente el autor del último marranazo brutal en la misma cabeza de la posibilidad de que México hubiera podido ser una nación independiente en muchos sentidos, pero sobre todo productora y refinadora de sus propias gasolinas. Y ahorita ya está dejando de convenir el petróleo. Ahorita el No, petróleo sí, claro, claro. El petróleo está, en menos de 10 años, el petróleo va a ser ya inservible. De hecho, por eso es que Arabia Saudita dice, vendo el petróleo a lo que me lo compren, porque en 10 años ya el petróleo que tenga no me va a servir de nada. Así es. De hecho, por allí hay una pregunta creo que de Braulio. A ver, está en el chat Braulio, que nos quieres decir cuál es tu pregunta, por favor.
Que si tenemos esperanza con dos bocas, no. Ah, por favor. A ver, se llama No, de Parque hecho- Acuático Dos Bocas. De hecho, así se los pongo. La refinería que iba a construir Calderón, ¿por qué no la construyó? Porque la gente, porque cuando empezó con gran bombo y platillo, empezó no sé qué, no sé cuánto, se mandó a hacer un estudio económico increíblemente severo. Y ya en el momento en que Calderón estaba como gobernante, Se quedó vio claro que era ineficiente e improductivo hacerla. que no iba a generar nada más, que iba Exacto, a perder que dinero. iba a perder dinero, sí. En ese entonces, imagínense, le hubieran quedado todavía por lo menos 12 años de vender gasolina, o más bien 22 años de vender gasolina, pues ya se le iba a perder dinero. Sobre todo porque hay un detalle y algo que se les olvida, puede tratar de decirlo corto. Desde el 1990 ha cambiado la forma de hacer negocios de los que desarrollan tecnología en la petroquímica. Entonces ahora ya no te venden la tecnología. Lo que te dicen es que, ¿sabes qué? Nos asociamos, tú pones el petróleo, yo pongo la tecnología y yo construyo la refinería y yo la opero. Nos dividimos unas ciertas cantidades, pero toda la eficiencia que yo genere me la quedo yo. Entonces, ya no es posible encontrar tecnología altamente eficiente en el mercado. Simplemente no te la venden, no hay quien te la venda. Me dicen, pero ¿qué tanto es tantito? Yo les pregunto, ¿manejarían un automóvil de 1980, aunque fuera regalado, con los precios de ahorita de la gasolina y sabiendo lo que es de eficiente un auto de los de ahorita? No. Simplemente se pegarían un tiro en el pie si quisieran utilizar tecnología de 1980. Claro. Es que es la que ahorita está disponible para las refinerías. No conviene. Cierro el comentario. Correctísimo, muy bien, Richard, pues muchas gracias. Y tenemos a Alejandro Familiar, si es sobre este mismo tema, adelante. Alejandro, te fue. Entré aquí un área que se me fue la luz, pero bueno, bueno, te ¿verdad? escuchamos, sí. Bueno, yo nada más dos cosas. Bueno, ahorita esta prohibición que comentó Ricardo de que no se podría desarrollar petroquímica avanzada en México, me llamó muchísimo la atención. Es una aportación, información maravillosamente importante. Y no sé si yo había escuchado hace tiempo, no me acuerdo de quién, hace muchas, de más joven, que Juárez había firmado un pacto de que no se podían producir, lo dijo un industrial, creo algún cliente, algo así, hasta cierto número de caballos de fuerza de motores, que no podían ser más de 100 caballos de fuerza, algo así, y que era un pacto que se firmó por una parálisis de desarrollo de 100 años. No sé si alguien ha escuchado algo de Sí, eso. pero eso está en los tratados de Bucareli que no tienen nada que ver con Juárez. Ajá. Eso se firmó en plena Revolución Mexicana, o Revolución Antimexicana, como deberíamos llamarla. Es de principios del siglo pasado, esa prohibición que redujo a México a una infrapotencia mecánica, una infrapotencia tecnológica, porque sí, en efecto se firmó eso y hace muy poco se ratificó nuevamente el pacto. Ah, caray. Sí, se ratificó el Tratado de Bucareli, está vigente, otra vez. Y ese no se conoce, yo no lo calé. No, bueno, yo les tengo una sesión próxima sobre este tipo de tratados. Vamos a revisar en el taller de historia varios tratados, entre otros el de Bucareli. Más bien son varios los tratados de Bucareli. Se les conoce así en la historia. Probablemente una de las cosas que más explican el subdesarrollo tecnológico e industrial de México. Claro, si nos comparamos con la Unión Europea, con la misma Rusia, y no se diga con los Estados Unidos, ¿no? Ahora, qué maravilloso es, eso va a ser una pieza de información invaluable, ¿verdad? Invaluable, sí. De hecho, ya la tengo preparada, ya desde hace meses la estoy preparando. Ay, qué maravilla, gracias. Lo que estaba yo también acordando, bueno, yo trabajé para cosas de Pemex y cosas, industrias petroquímicas
privadas, pero que surgieron de alguna forma de gente que estuvo en Pemex y que son de las grandes ahora en México. Pero ahí también me enteré de que realmente el petróleo que se destina a la gasolina no es el mayor parte del negocio, sino que a miles de otras aplicaciones en las que la petroquímica se usa, desde luego los plásticos, alimentos. Claro, y en ese sentido, pues la industria petroquímica mexicana está en pañales, es pequeñísima. Pero me refiero que el petróleo no va a ser obsoleto en el caso que llegara. No va a ser obsoleto como gasolina. Va a ser obsoleto como combustible, perdón. Combustible. Sí, pero hay otras cosas en las que seguramente por mucho tiempo indefinido seguirá siendo útil. Pero el grado de proporción, híjole, ¿qué te dijera? A ver, te platico lo que yo conocí cuando fui asesor de Pemex. Y fui asesor durante 10 años, hasta que llegó Peña Nieto, ¿sí? Estuve en la cúpula dando talleres, cursos, asesorías, terapias, pues todo lo que yo hago a la cúpula de Pemex, cuando menos del mando 36 hasta el 44, que es el más alto, y pues metí las narices en muchas cosas y me enteré de otras tantas. Una de ellas es el tamaño de Pemex Refinación con el tamaño de Pemex Petroquímica. Estamos hablando de 100 veces menor Pemex Petroquímica que Pemex Refinación. Wow, ya con eso ahora. Aquí hay, nada más, perdón que entre yo, quiero comentar un pequeñísimo detalle. El petróleo sí va a ser ya obsoleto en poco tiempo. Las gasolinas en 10 años, pero los petroquímicos están siendo ya sustituidos por química orgánica, por otro tipo de elementos. Ahorita todavía están en algunos de ellos más caros, pero por ejemplo todo lo que son los aromáticos, que es, de hecho los aromáticos valen más que el plástico. Con eso se los digo todo. Bueno, pues los aromáticos ahorita ya están buscando sustitución por medios orgánicos y ya se están consiguiendo, ya hay aromáticos que ya están siendo sustituidos. Y los plásticos, ya estamos viendo plásticos que están saliendo de los azúcares y de las plantas, que están sustituyendo a casi todos los plásticos. Y los hules ya también los están... El hule originalmente se sacaba del látex del árbol. Bueno, ya hay métodos para... No me acuerdo cómo se le llama, pero de 1 litro de látex antes se sacaba medio litro de caucho. Ahorita de 1 litro de látex, por medio de desdoblamiento y otros procesos que, como no soy químico, no sé de qué se trata, se está consiguiendo de 4 a 5 litros de caucho. En pocas palabras, se está volviendo mucho más eficiente. Ahorita todavía es más económico con el petróleo, pero eso en muy poco tiempo, estamos hablando de 5 a 7 años, va a quedar completamente cubierto. O sea, va a ser más barato obtenerlo de plantas que del petróleo. Es un detalle que se les quiero pasar. O sea, el petróleo mismo sí va a ser obsoleto de aquí a unos 15 o 20 años. Quizá algunos de nosotros ya no lo veamos, pero en 15 o 20 años se va a dejar de usar el petróleo y eso sí es una realidad. Cierro. Sería muy interesante que cualquiera de nosotros se tirara a la red en busca de información, que creo que lo que dice Ricardo tiene mucho sustento, pero vale la pena que hagamos el esfuerzo de buscar datos tan importantes por mera curiosidad nuestra de niño investigador, ¿no creen? Los invito a hacerlo porque es un tema que va a revolucionar muchas cosas en nuestra forma de vida. Y mi otro último comentario era de que México jamás le ha vendido petróleo a ningún otro país que no sea Estados Unidos, quizás. Cierto. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto, es verdad. ¿Sí? Ya con eso pues, estamos viendo en manos de quién estamos. Y un dato, mis queridos amigos, de cuando yo estuve en Pemex, un dato aterrador. ¿Saben cuando yo salí de Pemex, que fue a la llegada de Peña Nieto, porque él me odiaba en lo personal, porque pues se arrejuntó con mi sobrina carnal? La gaviota era mi sobrina directa, hija de una prima hermana mía, la famosa gaviota. Y cuando vino la gaviota a preguntarme qué opinaba yo de su matrimonio con Enrique,
Le dije, pues ni tú ni él, que yo sepa, han anulado su relación anterior, in face ecclesiae, ante la iglesia. Y se las ingeniaron para que un mal sacerdote les diera la anulación, la declaración de nulidad, cosa que yo supe también porque curiosamente a ese sacerdote yo lo conozco. Total, salió de aquí, de mi casa, echando pestes y centellas. Obviamente se fue a quejar con Enriquito, que después sería presidente. Así que me eché al peor alacrán al seno que se puedan imaginar. Y me corrió de Pemex. En cuanto él pisó los pinos, yo salí por piernas del mejor trabajo que haya tenido yo en mi vida. Bueno, pero me enteré de muchas cosas. Entre otras, del nivel de productividad relativo al personal que se tiene. ¿Saben cuántos obreros, empleados y ejecutivos había el día que yo salí? 162,000 trabajadores. Yo creo que ahora sobrepasa los 200,000. ¿Y saben cuántos trabajadores tenía PDVSA, Petróleos de Venezuela, ese mismo día, produciendo 4 o 5 veces más que Pemex? 24,000. Saquen las matemáticas de primaria, regla de 3, y saquen la proporción. 162,000 es a 24. ¿Cuántas veces mayor? Y estos cuántas veces mayor producen cuántas veces menos gasolina que esos 24,000 venezolanos. ¿Qué son de otro planeta o son más listos o tienen mentes privilegiadas? No, tan mestizos como nosotros. Lo que pasa es que allá el petróleo se maneja de otra manera, con otras fuerzas en juego. En fin, no conozco prácticamente nada sobre PDVSA, pero sí sé qué patética diferencia está dada entre México y Venezuela si comparamos la fuerza laboral dedicada a este extraordinario negocio allá, pésimo negocio aquí. Y claro, lo que le permitió a Chávez y a Hugo Chávez y a Maduro hacer sus fechorías terribles en contra del pueblo de Venezuela, pues fue que se confiaron demasiado en la enorme capacidad petrolera de esa nación. Y en vez de utilizarla para el bien de la nación, la utilizaron para enriquecerse como marajás y causar daños terribles en otros aspectos de la economía del pueblo venezolano. Y bueno, acá de todas maneras, pues nos ha ido de la peor manera posible con estos señores. Bueno, pues eso fue. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre este gran tema del petróleo, nos quedarían unos minutos antes de introducir el tema que hoy iniciamos. Yo nomás diría de que por ahí también, no me recuerdo bien en dónde lo vi, parece ser un análisis importante de que casi en cualquier lugar donde ha habido economías dominadas por el petróleo, que no sean los países primermundistas, siempre son economías muy miserables. O sea, los países no se han hecho ricos. Hay creo que en ejemplos en África hay muchísimos de esos. Sí. Sería interesante saber por qué, ¿verdad? Yo la verdad no lo sé. Una explotación muy especial de las transnacionales. No sé, creo que Nigeria es uno de los casos más fuertes donde la miseria es pavorosa y creo que tienen un nivel de producción impresionante. Entonces, más bien decían que ahí, para muchos de esos países, el petróleo, en vez de haber sido una bendición, había sido una maldición, ¿no? Un gran poeta mexicano decía: el petróleo que nos heredó el diablo. Tiene un poema con ese verso. No me acuerdo de la poesía completa, pero uno de los versos termina diciendo así: y el petróleo que nos heredó el diablo. Y después se explica por qué. Y parece que es verdad. Sí, tiene una doble cara, sobre todo en esos países que se usan nada más
para explotar. Bueno, Venezuela ahorita ni se diga, pues, tiene el petróleo y la gente pierde el peso por falta de alimento, ¿no? Sí, están en los huesos y en la miseria, y con una fuga de 5 millones de personas refugiadas, sobre todo en la Florida. 5 millones ya. 5 millones ya. Y creciendo, ¿eh? En fin, tenemos a Pablo Elías. Adelante, Pablito, sobre este punto. Oiga, doctor, pues para mí el sistema de Pemex nace mal, como lo dijo también, ay, ya se me olvidó su nombre, Ricardo, perdón. Desde que nace, desde la expropiación de la industria petrolera por Cárdenas, él mismo genera el sindicato. Y el sindicato, lógicamente, como ellos lo tenían para controlar a la masa de trabajadores, pues le empezaron a dar muchas canonjías. Y así se fue yendo hasta, ustedes recordarán, hasta la quina. Luego tiran a la quina, pero los contratos siguen manteniéndose igual. O sea, no varió. Y entonces, ahorita, pues las refinerías tienen una cantidad de varios miles de trabajadores. Lógicamente, que tanta gente, pues no realiza el trabajo que debería de hacerse. Y por lo tanto, resulta caro cada litro de gasolina o de diésel que se obtiene de la refinería. Y hay otro gran problema. Al principio, los yacimientos que eran de petróleo ligero se fueron agotando. Y ahora son de petróleo muy pesado. Exactamente. Y las refinerías que se construyeron fueron para petróleo ligero. Entonces, han estado que ser necesario ir modificando las plantas de refinación para poder tratar el petróleo pesado. Y si ustedes también se han fijado, por ejemplo, en el mercado internacional, hay un precio especial para la mezcla mexicana, porque no es petróleo ligero, es una mezcla de ligero con pesado que tiende a ser más pesado que ligero. Y de ahí que el sexenio pasado se hicieron convenios para hacer perforación profunda y poder sacar de los yacimientos profundos del Golfo de México el petróleo, pero vino maloso y los echó por el suelo. Entonces, por eso es que cada día la producción es menor y menor, y va a seguir siendo menor, porque todos estos yacimientos que se tienen, pues es muy cerquita de la costa o a nivel de tierra de la costa, y además de que se están agotando porque cada día se produce menos crudo y siendo más pesado. Exactamente. Entonces, magnífica explicación. Se han conjuntado un sinnúmero, una tormenta perfecta, sí, para que Pemex esté quebrado desde hace tiempo. Bueno, la cifra que yo conocí de quiebra por algunos amigos que hice durante esos 10 años en Pemex y que siguen siendo grandes amigos, con los cuales con cierta frecuencia platico, incluso algún par de ellos son mis pacientes privados, me platican que la deuda es de, ojo, 2 billones de pesos, que es el costo en libros de Pemex. Entonces eso es, en contabilidad, quiebra, porque no hay utilidades y no hay manera de amortizar la deuda. Y lo peor de todo es que el Pejelopóstil le está metiendo dinero bueno al malo. Se empeña en mantener una empresa quebrada, improductiva y obsoleta en gran medida. Pues es que le sirve como bandera. Claro, un falso nacionalismo que inaugura precisamente
¿cómo le llamaba mi papá a Lázaro Cárdenas? El hocicón, así le decían en Morelia, el hocicón. Bueno, además tenía grandecita la boca. Sí, además, por eso le llamaban el hocicón, ¿no? Aquí tenemos una aportación maravillosa de Delfina Morales. Gracias, Delfina, que nos platica que el poema se llama Suave Patria, de Ramón López Velarde. Un aplauso para ella por la aportación cultural tan valiosa. Y pregunta Germán, ¿y Arabia Saudita por qué sí viven en la opulencia? Son petroleros, ¿no? Pues sí, pero pues así como que yo pudiera decir por qué, la verdad no es campo de mi competencia. Ahora sí que les debo la respuesta por lo que a mí toca, pero a lo mejor... Pero yo sí puedo hablar. Sí, adelante. Brevísimo, muy sencillo, porque desde el principio lo que hicieron los árabes fue, ok, la empresa es propiedad exclusiva de la familia real, no de Arabia Saudita. Para continuar, lo que hicieron fue decidir, la administración de la empresa va a ser como empresa, no como botín político. Exactamente. Y entonces todas las decisiones las empezaron Son empresariales. A tomar como empresa, sí. Entonces, al principio, que no tenían gente preparada, trajeron a los mejores que pudieron contratar, ingleses y franceses y algún otro norteamericano. Pero lo que hicieron fue, apenas empezaron a tener dinero, y mucho dinero, mandaron a toda la familia real a estudiar en las mejores universidades de Europa primero y también de Estados Unidos. Administración, esto, el otro, aquello, cosas para administrar y controlar todo lo del petróleo. Y entonces ahorita sí ya fueron sustituyendo poco a poco a los que habían contratado por gente altísimamente entrenada en la administración, en control de procesos, en todo eso. Pero es una administración de una empresa, no es una administración política, que lo que aquí tenemos es algo político, allá es una empresa. Y ya obviamente de lo que les sobra del dinero, pues porque además de todo utilizan mano de obra casi esclava del sureste de Asia. Sí. Pregunten cómo viven los filipinos ahí. Pregunten cómo viven como los bestias, indonesios. Sí, los tienen arrojados en las peores condiciones posibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hacen una mezcla de empresa, una serie de situaciones. Y obviamente, pues ya todo el dinero que les queda, y se han dedicado a comprar mucha tecnología de punta. O sea, compran, pero no el equipo ya hecho, no. Compran la patente. O sea, se van y dicen, oigan, ¿sabe qué? Nos enteramos que esto, perfecto, ¿saben qué? Van y compran la patente. Y por eso es que Aramco, que es la empresa de Arabia Saudita, es una de las más eficientes del mundo. Para ellos, el nivel de eficiencia de Arabia Saudita con respecto a la de México es aproximadamente unas 300 veces más eficiente. Sí, no lo dudo. Que Pemex. Sí. O sea, sí. Es demasiado, es abismal, es demasiada abismal. la diferencia. La diferencia es abismal, para decirlo en palabras bellas. Muy bien, magnífico. Bien, pues quedó muy bien contestada la pregunta. Qué bueno que pudiste hacerlo, mi querido Ricardo. Así que, bueno, hoy te siento un poco más animado, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? Pues ahorita yo ya no aguanté, me tuve que tomar una pastilla para el dolor. ¿O estás haciendo un acto de magnanimidad? Sí, no pude porque ya no aguantaba yo. No, bueno, pero ese es un acto de sentido común. Muy dolido, muy doblado. Pero pues es que el analgésico adecuado es un acto de misericordia con uno mismo, ¿no? Créame que sí. Muy bien. Si no, no podría estar hablando. Bueno, pues mis queridos amigos, hace rato yo les iba a decir al inicio de la sesión, pero pues no fue así porque de inmediato se empezó a enfocarse el grupo a una fecha tan significativa como la que hemos estado dedicándole esta sesión. Excelente. Pero yo les quería decir desde el principio, cuando ya había un poco de quórum, como 40, que hoy acá en casa estamos de manteles largos.
Hoy es la fecha para mí, para mi corazón, la fecha más importante, que es el 17 de marzo, Día de los Patricios. Y pues como resulta que mi esposa se llama Patricia, entonces había decidido hacer una sesión breve, terminar por ahí de las 9:10 de la noche, que es cuando siempre termino, y no dar hoy el chance, el margen a las preguntas y comentarios sobre el tema al que yo tenía destinada a comenzar esta sesión. Pero no me pesa, qué bueno que se dio el tema del petróleo, porque además pues es una fecha digna de, pues no de conmemorarse, sino de lamentarse, ¿no? De lamentarse y de aclarar tantas cosas que afortunadamente, sobre todo con la brillante participación de Ricardo y algunas aportaciones de alguien más por ahí y de un servidor, hemos podido poner en su lugar. Pero declaro que los próximos minutos, un ratito, antes de subirme a cenar y a brindar con mi señora esposa, cuyo, pues, como les dijera, para nosotros el Día del Santo es más importante que el día del cumpleaños. Entonces, por esa razón, hoy, 17 de marzo del 2023, pues estaremos de fiesta dentro de un ratito más, porque así lo habíamos planeado ella y yo desde hace muchos años. Lo que pasa es que hacía muchísimo tiempo que el día 17 de marzo no caía en viernes, o había caído en viernes, pero antes de que empezáramos nuestro curso en viernes. Así que ofrezco esta explicación, pero voy a introducir, en el ratito que todavía me queda, voy a introducir el tema que nos va a ocupar toda la semana próxima. A todos mis grupos, lunes, miércoles, un grupo que se llama La Familia Integrada Vive Mejor, otro que se llama Evaluaciones en Proceso, otro que es el grupo Viernes. Voy a invitar a todos mis grupos a analizar, como nunca lo he hecho, porque nunca me había preparado tan bien, para analizar al principal personaje monstruoso de nuestra historia. Y me refiero justamente a Benito Juárez. Me resisto a llamarle Benito, pero bueno, pues así lo bautizaron y ni modo. Introduciendo el tema, vamos a comparar, bueno, voy a hacer esta aclaración. Ya en otros años he hablado en estas fechas de este siniestro personaje luciferino, pero nunca lo he hecho haciendo un análisis comparativo paralelo de la historia oficial con la historia verdadera. Así que ahora la diferencia va a ser que con muchísimo más erudición, con muchísimo más profundidad histórica, vamos a comparar este personaje contra la verdad histórica, pero prácticamente línea por línea. Prácticamente hecho por hecho, acontecimiento por acontecimiento, vamos a ir comparando la verdad con la mentira. Claro, algunas cosas pues son simplemente inmodificables, como son ciertas fechas, ciertos lugares que pues no varían, son los mismos, tanto en la historia oficial como en la historia verdadera. Pero más que nada, hago este análisis con el ánimo de culminar el viernes próximo, de hoy en 8, culminar con, bueno, y ahora, en serio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer a cada uno de nosotros frente a un México que cada día se desmorona más? Pero no se desmorona de manera espontánea, no se desmorona por sí mismo, no se desmorona porque haya sido un bebé mal construido, mal concebido desde su nacimiento, porque si algún bebé fue extraordinariamente bien armado, bien engendrado, bien concebido y maravillosamente bendecido por el cielo, fue México. Así que comenzamos entonces con esta
triple manera de analizar a este señor, cuyo natalicio va a ser celebrado el próximo lunes, día feriado, y oficialmente pues el día 21. Este señor nace en Guelatao de Juárez, así se llama ahora, se llamaba nada más Guelatao, y en su honor pues ya le pusieron Guelatao de Juárez, Oaxaca. El presidente, perdón, me estoy equivocando, me regreso, le doy rewind a mi cassette. El artículo que quiero comunicarles hoy se llama así: Benito Juárez, referente e inspiración para el mejor gobierno. Firma Manuel Andrés López Obrador. Y la persona que escribe este artículo, estoy buscando su nombre, no está, es un boletín, sí, ya veo, es un boletín de la presidencia, directamente de gov.mx. En Guelatao de Juárez, Oaxaca, el presidente Manuel Andrés López Obrador, claro, aquí dice Andrés Manuel, para que no se oiga malo, encabezó la conmemoración del aniversario 213 del natalicio de Benito Juárez García. Bueno, seguramente el próximo martes, habrá nuevamente un aquelarre de estos. Estoy refiriéndome al del año pasado. Y dice Malo, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, y todavía yo gobierno por su ejemplo. ¿Por qué voy a sostener que no solamente no fue el mejor presidente Benito Juárez, sino por qué voy a demostrar que fue el peor presidente? Sí, en efecto, presidente, y no solo una vez, sino 6 veces presidente. 5 de ellas por usurpación. 4 por usurpación y 1 por muerte accidental del posible sucesor. ¿Por qué sostengo que fue el peor de todos? Bueno, pues será justamente uno de los temas a desarrollar. Mientras que Malo dice que fue el mejor y que todavía se inspira en su ejemplo para gobernar, pues yo voy a demostrar que fue el peor y que sigue siendo el peor ejemplo que cualquier presidente mexicano puede imponernos en su desgobierno. O sea, gobernar como lo hizo Juárez es desgobernar a la nación. Gobernar como lo hizo Juárez es destruir a la nación mexicana. Es descatolizar a México. Es descastar a México. Me acordé de la palabra que siempre utilizaba mi padre cuando hablaba de estos temas con singular indignación. Nos descastó Juárez. Y nos sigue descastando el narcosistema, instaurado en 1920 y tantos, y hasta la fecha con el más siniestro personaje que haya podido parir el PRI. Al mismo tiempo, y esto queda entonces como tema a explicar, ¿por qué el peor y no el mejor? ¿Por qué sí el peor? Y no voy a dar opiniones, voy a dar hechos concretos. Así que nadie me falte, porque se van a chupar los dedos con toda la información que voy a dar, porque he estado rascando aquí, acullá y más allá para explicarles cosas que muy probablemente nadie nunca tendrá el gusto de explicarles. Al mismo tiempo, Malo se refirió al político zapoteco como un referente. Sí lo es. Sí es un referente para Malo, claro que sí. Un ideal también lo es. Un ideal, para él es un ideal. Lo que siempre debe inspirar a un buen gobierno, allí ya no. Lo que siempre debe inspirar, yo diría, y lo explicaré por qué, a partir del lunes, lo que debe inspirar a un buen gobierno masónico. Vamos a ahondar mucho en la masonería, no como un tema aparte, sino en el Juárez masón,
los ministros de Juárez masones, los antecedentes masónicos de Juárez, los efectos de la política masónica de Juárez y de cómo esta política corrosiva es justamente la explicación más profunda que podemos tener a la mano del por qué hoy sufre México lo que sufre. Y estamos hablando de docenas de azotes que se antojan verdaderamente insufribles, insoportables. Dice Malo, los principios de Juárez están vigentes. Sí, están vigentes. Y dice, y son válidos en la época actual. No, no son válidos. Son tan inválidos como en la época en las que Juárez los instauró. Hay uno que pinta a Juárez de cuerpo entero. Decía él, para mis amigos, justicia y misericordia. Para mis enemigos, justicia a secas. Pero luego sus comentaristas de la época, las personas cercanas a Juárez, le decían, y algunas veces se lo reclamaron y así les fue. Señor Juárez, lo que pasa es que para usted el verbo justiciar no existe. Usted el verbo que usa es ajusticiar. ¿Sí? Así que si analizamos a la luz de este castellano un tanto retorcido lo que Juárez decía, pues sería de la siguiente forma. Para mis amigos, justicia y misericordia. Para mis enemigos, ajusticiamiento. A secas, sin misericordia. Y de hecho así fue. Algo muy poco conocido y probablemente que nunca de ustedes haya oído hablar es cómo el emperador Maximiliano, al cual manda fusilar Juárez en el Cerro de las Campanas, simplemente por odio, pretextando que era un invasor. Imagínense, un invasor desarmado, traía su espada, ¿no? Muy linda, colgada del cinturón, sin ejército, ese era un invasor. Y por eso Juárez lo manda a fusilar junto con dos heroicos militares mexicanos, que son probablemente dos de los héroes más limpios que tenemos, que son Miguel Miramón y Tomás Mejía. Uno de ellos, Miguel Miramón, presidente de México en aquellos años turbulentos del juarismo. Bueno, pues para que vean de cuerpo entero de quién estamos hablando, Maximiliano de Habsburgo era masón de alto nivel. Cuando él vino a México ya era masón de alto nivel. Y cuando se enteran las logias europeas y las logias norteamericanas, pero sobre todo las europeas, de que Juárez lo iba a fusilar en cuestión de semanas porque ya estaba prisionero, todas las logias del mundo conocido en aquella época, obviamente no me refiero al lejano oriente, ni Rusia, ni nada por el estilo, pero sobre todo Europa, le mandan pedir en varias cartas solemnes a Juárez que perdone la vida de Maximiliano. Sus mismos compañeros masones, porque Juárez también era masón, y de las mismas logias amigas a las que pertenecía Maximiliano y a las que pertenecía Juárez, y pertenecían los suplicantes europeos, Juárez se mantuvo tosudo hasta el final en el fusilamiento de Maximiliano. Esto pinta, como decía mi padre, un alma negra, tan negra que se pinta con ella el infierno. Imagínense el odio que Juárez debe haber cultivado en su corazón desde que se vio obligado a huir a los Estados Unidos en una carreta a la que le pusieron un letrero que decía familia enferma, huyendo del triunfo de los conservadores encabezados por Miguel Miramón, y que traerían
a gobernar a un príncipe extranjero, porque además era lo que se utilizaba en la época. Así como ahora se utiliza el conteo de votos mayoritarios, en aquella época se utilizaba la voluntad de los reyes y de los emperadores y su prestigio y su bonomía y su aristocracia para hacerlo gobernantes de lugares donde ellos no habían nacido. Era lo usual en la época. Así como Miramón y los conservadores no cometen ningún atropello y ninguna traición con esto. Pero Juárez sí comete un bestial asesinato. A pesar de la súplica de sus propios hermanos de logia, que pidieron por la vida de Maximiliano de Habsburgo en todos los tonos habidos y por haber. Bueno, y obviamente nunca una frase, nunca un enunciado ha tenido tanta mentira como el que vemos hoy en boca del Pejelopostle cuando dice primero los pobres. Sí, los ama tanto que los ha multiplicado por varias veces. Pero haciéndose eco de la forma de gobernar de Juárez, tenemos que el mismo Juárez dijo: nada por la fuerza, todo por la razón y todo por el derecho. Es una frase que se le atribuye a Juárez, y en efecto, así lo dijo en alguno de sus múltiples discursos. Pero todo lo que hizo Juárez fue por la fuerza de las armas, por la fuerza del asesinato, por la fuerza de la conspiración, por la fuerza de la maldad. Todo lo que hizo Juárez fue por la fuerza. Todo por la razón. Nada de lo que hizo Juárez fue razonable. Díganme, por favor, ¿qué hay de fuerza y qué hay de razón? O sea, ¿cuál es la proporción de fuerza y razón en uno de los asesinatos masivos más terroríficos de nuestra historia? Que fue ordenado por Juárez y que veremos en muchísimo detalle porque es un pasaje que vale la pena analizar, que se conoce con el nombre de la Matanza de Bacum. Ahorita nada más enuncio el tema y ustedes vayan pensando. En Bacum vivían alrededor de unas 2.500 personas, máximo 3.000. Y tenían en posesión tierras muy fértiles, porque Bacum está muy cerca de los ríos principales de la región, el Mayo y el Yaqui. Son dos ríos muy fertilizantes, muy caudalosos y que han hecho de esos lugares prácticamente uno de los grandes graneros de la República, aparte del sureste. Bueno, pues en ese lugar llegaron unos llegaron unos amigos de Juárez, del gabinete de Juárez, y se apoderaron, o mejor dicho, quisieron apoderarse de las tierras de los pobladores del pueblo de Bacum. Y ellos, los indígenas yaquis, se defendieron y dijeron que no estaban dispuestos a ceder sus tierras a ningún precio, porque eran de sus ancestros. Y para las tribus indígenas de casi todo el planeta, los ancestros son sagrados. Se negaron, pues, a vender, regalar, ceder o alquilar sus tierras, y automáticamente estos amigos de Juárez, de su gabinete, regresaron a la capital y se quejaron amargamente de la tosudez de estos desgraciados indígenas que ni siquiera saben poner a producir la tierra. Cosa falsa, porque claro que la saben producir, desde entonces y desde mucho antes. Y entonces Juárez ordenó que una tropa de 10,000 soldados, de los cuales llegaron como 8,000, porque estamos hablando de una distancia de alrededor de 2,000 kilómetros desde la capital, llegaron y cercaron el pueblo.
donde no había un solo fusil, no había una sola arma de fuego. Había machetes, había tridentes, había cuchillos de monte, ¿sí? Y a lo mejor algún viejo arcabuz español por ahí perdido, pero no había manera de defenderse. Y alrededor de 1,500 habitantes, que fueron los que cupieron, se refugiaron en la iglesita del pueblo. Se metieron allí como sardinas y se apretujaron ahí cuando vieron venir al ejército federal. Y Juárez ordenó fuego, fuego y fuego. Y fueron masacrados por órdenes de Juárez 1,500 indígenas yaquis. A ver, levante la mano el que ya sabía esto. Creo que muy pocos. Bueno, por lo que veo, nadie le levantó. Ni siquiera tú, Ricardo. Germán ya lo sabía, Pablo Elías ya lo sabía. Dos. Perdón, me había retirado un momentito. ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta hizo? Que si ya sabías en detalle lo que acabo de contar sobre la matanza de Bacum. Sí, de hecho estuve investigando y la verdad es que fue una infamia. Usted me lo enseñó hace como un año que lo mencionó hace lo de Juárez, y yo me puse a investigar y hay más detalles de lo que decía usted. Ah, claro. No, yo ahorita nada más di como la introducción al tema. Sí. Porque según lo prometí a mi esposa, pues ya en 2 minutos daré por terminada la sesión de hoy, que fue una introducción al personaje que veremos a fondo en todas las sesiones de la semana próxima, a donde todos mis grupos están invitados, y les tengo además una agradable sorpresa. A los que participen, tendré el placer de obsequiarles mi libro sobre Juárez asesino. A su WhatsApp personal les haré llegar en formato PDF mi libro y probablemente algún otro libro similar sobre Juárez, en este caso el mío, para celebrar el gusto de que hayan participado. No necesitarán comprar el libro que se llama Juárez Asesino, escrito por un servidor, así que pueden invitar a otras personas, por favor. Ojalá llenáramos la sala, donde caben 100, y entonces pues tendrán a mi asistente enviando a cada una de las familias participantes su ejemplar. De esta manera celebro yo una victoria moral sobre mi principal adversario histórico, que es justamente este malhadado personaje. Bien, Miriam, ¿alguna pregunta rapidísimo? Que ya me quiero ir con mi esposita, cuyo onomástico estamos celebrando. Se llama Patricia, por si no me habías escuchado, porque no sé a qué horas te metiste. Dime, Patricia. Sí, profesor. Felicítamela y no, yo también. No. No tengo preguntas, profesor. Solo levanté la mano porque usted ya había mencionado lo de la tú sí sabías. Muy bien. Qué bueno, sí, felicidades. Usted lo había mencionado. Bien, de todas maneras, pues nada más 3 o 4 levantaron la mano. Así que pues qué gusto que haya podido yo compartirles algo en esta sesión breve, por ser la fecha que me lleva a celebrar a mi señora esposa en son onomástico, y con toda seguridad nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes a la hora de siempre. Por ahora espero sus despedidas, su comprensión y sus oraciones para mi señora esposa, que es mi compañera de aventuras, de vida, madre de mis montón de hijos, etcétera. Les pido un Ave María por ella, si son tan amables en darle esa pequeña pero valiosísima huelga. Pues, Felicítamela y sí recuerdo muchas que gracias. ya nos Un habías gusto. contado lo de Juárez en Bacuc. Eso. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Gracias, felicidades. 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 Señora, buenas noches. Bendiciones para su esposa. Gracias a todos. Muy buenas noches. Recording stop.